Creo que ya está abriendo todo. Vamos a empezar ahorita ya. Les voy a compartir el tema. Ok, jóvenes. ¿Se ve la imagen? Sí, doctor, se ve. Ok. ¿Se mueve? Sí, doctor, se mueve. Se mueve. Bueno, vamos a hablar entonces, jóvenes, sobre las hernias incisionales, ¿ok? Vamos a cerrar un poquito más. Bueno, las hernias incisionales se denominan eventraciones, hernias ventrales, hernias incisionales, ventroceles o laparoceles, ¿ya? A la protrusión o salida de las vísceras abdominales por una zona u orificio debilitado, ya sea quirúrgica o traumatológicamente o patológicamente, ¿ya? O sea, que para que se presente una eventración y reciba ese nombre, tiene que existir una lesión previa, o sea, ya sea una herida quirúrgica, una herida traumática o una herida patológica que ya ha curado, ha cicatrizado. Entonces, a esto se lo denomina eventración o hernias incisionales. Representan alrededor del 10% de todas las hernioplastías practicadas en los grandes centros hospitalarios. Está constituida, al igual que una hernia, por un anillo, por un saco y por un contenido, ¿ya? Lógicamente que aquí el anillo, como le digo, es consecuencia de una herida, de una herida previa. En cambio, las hernias inguinales normalmente son naturales, los anillos. Pueden ser eventraciones crónicas y agudas o llamadas también evisceraciones. Entonces, esto es muy importante tomar en cuenta. Las eventraciones crónicas son aquellas que se producen cuando ya ha habido cicatrización de la piel de la herida. En cambio, las evisceraciones, que son agudas, se producen antes de que se cicatrice la herida que hay por encima, ¿ya? Normalmente antes de un mes se producen las evisceraciones. Y aquí tenemos un ejemplo, como ven, hay una herida aquí y aquí se ha producido ya la eventración, ¿no? Aquí, como ven, es un ejemplo de una eventración, ven el aumento de volumen y con su cicatriz en sí. Es muy frecuente en las mujeres, en las cesáreas, las heridas de cesárea, las verticales, que hay este tipo de problemas. El diagnóstico de una eventración es por sí fácil. Hay un tumor que puede haber dolor, ¿ya? Que son los síntomas capitales, pero muchas veces el paciente no viene por dolor, sino por esa tumoración que va aumentando de volumen a nivel abdominal, ¿ya? Y que es antiestética para el paciente, ¿no? Entonces, por eso generalmente que acude el dolor. Cuando hay dolor es porque ya hay alguna complicación, ¿ya? Que puede ser una oclusión o
o un estrangulamiento de alguna víscera en esta eventración. ¿Ya? La variedad del tumor pues varía, de forma y dimensiones son variables, y la intensidad del dolor que puede presentar el paciente, si es que presenta dolor, también es variable. ¿Ya? La eventración ocurre en el 1% al 14% de las laparotomías según distintas series estudiadas. ¿Ya? Entonces, hasta un 14% de las cirugías que hacemos de las laparotomías pueden complicarse con una eventración en algún momento de la vida. ¿Ya? El mayor porcentaje aparece antes de cumplir el primer año de la cirugía, habitualmente dentro de los 3 primeros meses, que es el periodo donde se produce la cicatrización, sobre todo, y la reabsorción del hilo, sobre todo cuando utilizamos el hilo Vicryl, cuyo tiempo de absorción es de 120 días. Entonces, aquí al reabsorberse el Vicryl, al debilitarse, si los tejidos no han cerrado adecuadamente, se puede producir ya la eventración. Dentro de las causas ya que tenemos causas congénitas, distensiones fisiológicas como el embarazo, absceso de pared, tumores intraabdominales traumáticas, entre ellas las más frecuentes, las postquirúrgicas. Aquí existe un error en esto, ¿ya? Las congénitas y las distensiones fisiológicas del embarazo, donde no hay sobre todo las congénitas, como le digo, las congénitas son generalmente hernias, ya no hay eventración congénita, no existe, ya aquí es un error que existe. Pero sí las distensiones fisiológicas como el embarazo, pero de la cicatriz anterior que existe. Entonces, cuando hay una cicatriz anterior, puede ser que haya alguna zona débil de esta cicatriz anterior, y con el embarazo, al distenderse la piel, pues puede producirse un desgarro de esta cicatriz anterior internamente y producirse ya la eventración. Los abscesos de pared en pacientes operados que hacen abscesos de pared, sangrados, acumulación de hematomas de pared, tumores intraabdominales, pueden llegar a producir eventraciones. Las traumáticas, como le digo, por heridas por arma blanca, arma de fuego, ya, o por último las heridas postquirúrgicas. ¿Ya? Aquí vemos otro ejemplo de una eventración donde se ha hecho una cirugía, pero parece que no tuvo resultado la cirugía de una hernia epigastria, y otra vez volvió a presentarse, pero ya no una hernia, sino una eventración. Perdón un momentito, jóvenes. Un momentito. Ok, ya volví, ¿ya? Entonces, esta clasificación está muy, me gusta más, es las causas de hernias incisionales o de eventraciones. En causas preoperatorias son causas preexistentes, o sea, que existen antes de la cirugía, como pacientes obesos, pacientes desnutridos, pacientes con debilidad de la pared abdominal. Estos pacientes tienen el riesgo ya de presentar, después de una cirugía, complicarse con una eventración, inclusive una evisceración. Las causas intraoperatorias tenemos el tipo de incisión. Las incisiones verticales son más eventrógenas que las incisiones horizontales.
Algunos defectos de la técnica, que el cirujano no haga unos nudos seguidos, agarrando buenos tejidos, respetando buenos planos, pues puede presentarse. Contaminación de la herida, por lo tanto la infección de la herida. Hemostasia insuficiente, lo cual hace que se provoque un hematoma en la herida, lo cual debilita también la herida. Error en la colocación de los puntos, afrontamiento inadecuado de los planos, material de sutura inapropiado, cuerpos extraños que puedan quedar ahí en la herida también. ¿Ya? Y ven aquí otro dibujo con una eventración, está la cicatriz, como veis, una eventración gigante. Como digo, estos cuadros son muy complicados, porque al salirse las vísceras abdominales pierden derecho a domicilio. Y después, para reducir estas vísceras abdominales dentro de la cavidad, muchas veces no entran. Entonces constituye un problema bastante grande y muchas veces hay que usar mallas protésicas grandes para poder cerrar nuevamente las heridas, ¿no? Y dejar todas las vísceras dentro del abdomen. Dentro de las causas postoperatorias tenemos infección de la herida, distensión abdominal, tos, vómitos. Antiguamente los médicos no operaban a los pacientes, a no ser que haya sido una emergencia si el paciente tenía tos. ¿Por qué? Por el problema ya de que nuevamente esa herida se rompa cuando el paciente empieza a toser. Ya es muy importante, bueno, y sobre todo en las cirugías de hernia, cuando un paciente tenía hernia y estaba con tos, imposible operar a ese paciente con hernia con tos, porque resultaba que después el paciente tosía y rompía todos los puntos de sutura de la hernia y se volvía a abrir eso, ya. Los vómitos es una causa también ya de eventraciones, porque el paciente vomita, pues hace fuerza y puede romper los puntos. Bueno, los puntos no se rompen, son los tejidos, ya los que se desgarran. La selección de la incisión para reparar esta hernia depende de la orientación del defecto. Se puede usar la incisión de la primera cirugía. Generalmente se entra por la primera cirugía para reparar esta hernia, por la misma incisión para hacer la reparación. Esta es una eventración por una incisión de Max Burnet. Ya en una paciente parece que tuvo una peritonitis apendicular, ya tuvo una infección grande de la herida, lo cual debilitó la zona y se produjo esa eventración. ¿Ya? Bueno, existen pues fases dentro de la cicatrización de toda herida, que son una fase inflamatoria, fase de epitelización, ¿ya? Que hacen cualquier alteración en estas fases de inflamación y de cicatrización, ¿ya? Hace de que se puedan presentar esas debilidades y la apertura de la zona de sutura. Dentro de la fase de epitelización, las perturbaciones en la cicatrización, como una falla en la técnica quirúrgica, llamada técnica quirúrgica en el cierre de una laparotomía, infección de la herida operatoria en un 15 a un 30% predisponen a hacer eventraciones. Y dentro de las causas generales que se agravan son a la edad avanzada, pacientes hipoproteinémicos, pacientes anémicos, pacientes con enfermedades respiratorias que tosan mucho. Y en el postoperatorio, sobre todo la incisión, que el paciente vaya a presentar tos o vómitos después en el postoperatorio, también puede haber esta complicación. Esta es una eventración por una incisión en boca de horno que se hace, ¿ya? Generalmente esta incisión se hacía para las pancreatitis necrohemorrágicas, ¿ya? Cuando se tenía que operar al paciente y drenar las colecciones pancreáticas necróticas. Entonces se deja generalmente abierta esta herida y tiene que cerrar por segunda intención, entonces pueden producirse este tipo de eventración. Hay algunos factores que pueden alterar el proceso de cicatrización de una herida y retardarla, predisponiendo a la aparición de eventraciones. Dentro de los factores mecánicos tenemos el 75% depende de la aponeurosis, tener una buena aponeurosis, el 25% de una buena musculatura,
La estabilidad de la herida es de 20% a los 14 días recién, ¿ya? El 100% de la estabilización de una cicatrización se produce al año recién. En los primeros 3 meses el mayor peligro de que se pueda producir una eventración. Dentro de los factores biológicos, avitaminosis, hipoproteinemia, anemia, deficiencia de oligoelementos como hierro, cobre, zinc. Y algunos medicamentos que pueden alterar también el proceso de cicatrización son los corticoides, los quimioterápicos y la irradiación de la piel. Ahí hay otro ejemplo ya de una eventración. ¿Ven? Pueden ver la herida ya y una eventración bastante grande. En el preoperatorio, con el objetivo de evitar esto, el examen de las causas que motivaron la eventración antes de operar a este paciente eventrado, hay que ver más o menos qué causas fueron las que llevaron a que se produzca esto, ya, qué factores. Este examen debe recorrer todos los factores que tienen que ver con el enfermo, con el cirujano y con el postoperatorio, ¿ya? Y se tiene que corregir estos errores que se tuvieron la primera vez para poder tener éxito en la cirugía de reparación de las eventraciones. ¿Ya? Otra eventración bastante grande, una incisión mediana supraumbilical, la cual se ha eventrado. Dentro del tratamiento quirúrgico, la reparación de la pared abdominal como en la parotomía primaria con reconstrucción anatómica plano por plano. Normalmente las eventraciones, cuando no son muy grandes, muchas veces no es necesario hacer la colocación de mallas protésicas para reforzar la zona. Cuando tenemos buena aponegrosis, lo que se hace es afrontar esto, reavivar los bordes de la aponegrosis y hacer una sutura con puntos sueltos, utilizando, como les dije, siempre hilos no absorbibles. El hilo que más se utiliza es el hilo prolene. Ya el prolene, el polipropileno, es el más utilizado para la reparación de este tipo de eventraciones. Existe también, se puede hacer una técnica de método de superposición de la aponeurosis basado en la operación de la técnica de Mayo que le dije ya, que es una superposición vertical de las vainas anteriores de los músculos rectos del abdomen. ¿Ya? Se hace un enchalecado. Se puede hacer también parches con bandas de fascia lata, nylon y la malla protésica de mersilene o de marlo. ¿Qué es lo que se hace? Antiguamente se hacían estas bandas de fascia lata, etc. Actualmente, cuando es necesario colocar mallas, se utilizan las mallas de marlo. ¿Ya? Hay una operación de Nuttall para grandes laparotomías supraumbilicales, ¿ya? Que es hacer un imbricaje de las vainas de los rectos anteriores del abdomen. Se puede hacer implantes ya de gasa tantalo, filigramas, placas de tela plástica o acero inoxidable, esponja de polivinilo, injertos cutáneos, etcétera, etcétera. Pero actualmente lo que se preconiza es hacer el cierre primario de la herida y hacer un reforzamiento utilizando las mallas de Marlex. Hay las mallas de Gore-Tex que son un poco mejores que las de Marlex, aunque son mucho más caras, ¿ya? Pero las mallas de Marlex son las más utilizadas. Ahora vamos a lo que es la eventración aguda o evisceración. Ya es la dehiscencia laparotómica ocurre entre el 0,5 y el 1,5 de la laparotomía. Puede ser parcial de la herida o totalmente que se abra la herida. Eso depende del tipo de sutura que haya realizado el cirujano. Normalmente, cuando tenemos nosotros el riesgo, cuando tenemos el riesgo de que se nos vaya a infectar una herida contaminada, una operación sucia, normalmente los puntos aponeuróticos no se tiene que hacer sutura continua, se debía hacer punto suelto. Así, si hay dehiscencia de un solo punto, solamente se abre ese pequeño punto. Pero si hacemos una sutura continua, se puede abrir totalmente la herida, ¿ya? Generalmente las evisceraciones aparecen entre el sexto y octavo día y se produce antes del cuarto, ¿ya? Mejor dicho, si se produce antes del cuarto, se debe a falla de la técnica de sutura.
ya, o los tejidos que se han cortado, si antes del cuarto día. Si entre el sexto y octavo día, generalmente por un debilitamiento de los tejidos, ya, y por un problema de fallas en la cicatrización, ya. Pero antes del cuarto día, generalmente por fallas en la técnica quirúrgica. Entre los factores predisponentes, ¿ya?, a este tipo de problemas, ya existen predisponentes y desencadenantes. Entre los predisponentes incluyen a todos aquellos estados agudos o crónicos que producen profunda perturbación del medio interno, como hipoproteinemia aceutada en pacientes malnutridos, caquéticos o con anemia aguda, pacientes con hemorragia digestiva. Y de los factores predisponentes locales son amplio avenamiento, o sea, una incisión bastante grande exteriorizada a través de la herida, hematomas y supuraciones, ya, digestión de los tejidos por fermentos pancreáticos, uso de material de sutura absorbible para la síntesis o material de mala calidad, ya, y sutura con técnicas inadecuadas, ya. Entonces todo eso puede causar la apertura precoz de esta herida y la presencia de una evisceración. Se llama evisceración porque nosotros a través de la herida pues podemos ver el contenido, que generalmente es contenido intestinal. Ya las asas intestinales van a estar localizadas por debajo de la piel, la cual todavía no ha cicatrizado, ¿ya? Entonces las vísceras se salen, por eso se llama evisceración. Y muchas veces pueden inclusive hasta exteriorizarte a través de los puntos de la piel. Las vísceras, se pueden exteriorizar las vísceras hasta afuera. Dentro de los factores desencadenantes también son distensión abdominal, ¿ya? Por eso es importante evitar el hilo paralítico del intestino para que no haya distensión en un postoperatorio. Usando sonda nasográfica se puede evitar esto. Los vómitos, la tos, es decir, todo lo que produzca un aumento de la presión intraabdominal en forma brusca o persistente nos puede llevar a la aparición de una evisceración, o sea, dentro de los 6 a 8 días después de una cirugía. Aquí vemos una tomografía donde vemos la salida a través de este gran defecto, la salida de las vísceras, las cuales se encuentran inmediatamente por debajo de la piel. Pero como podemos ver, aquí existe una herida cicatrizada. Entonces, pues no sería una evisceración, sería una eventración, porque como pueden ver, esta es la zona de la herida, ya está cicatrizada. Aquí también tenemos otra eventración, porque la herida ya está cicatrizada, ¿ya? ¿Por qué tenemos que hacer diagnóstico diferencial? El diagnóstico diferencial lo hacemos con hematoma de la herida operatoria, abscesos de pared, tumores de pared abdominal, seromas de pared abdominal, ¿ya?, de la herida. Muchas veces nosotros vemos que está aumentada el volumen de la herida y decimos, ay, parece que ha hecho un absceso de pared, un hematoma. Perdón. Y cuando abrimos la pared, resulta de que no era eso, que estaban las vísceras ahí abajo, y es una evisceración. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando exploramos una herida, que pensamos de que haya un seroma, un hematoma, un absceso. Porque al explorar esta herida, podríamos perforar un intestino, ¿ya? Miren estos cuadros realmente desastrosos de pacientes eviscerados. Hay otro, son una incisión bastante grande, una mediana supra e infraumbilical, donde tiene 1 y 2 puntos, ya hasta 3 puntos de evisceración, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos el reavivamiento de los bordes de la evisceración y hacemos la sutura. Aquí estamos haciendo un enchalecado. Estos son puntos de tipo enchalecado, según la técnica de Mayo, donde estamos haciendo la imbricación o la sobreposición de la aponeurosis, ¿ya? Y encima generalmente se pone una malla, ya se puede poner una malla para proteger nuestra línea de sutura posteriormente. ¿Cuál es el efecto de la malla? El efecto de la malla no es inmediato, sino la malla actúa a largo plazo, haciendo que esta zona se vuelva más gruesa, forme un tejido fibroso y nos refuerce toda esa zona. Como ven aquí, esta
es una corrección muy buena con malla de Marley, porque aquí se está colocando la malla de Marley por encima del peritoneo, que es normalmente donde se debería colocar la malla del Marley. Se cierra el peritoneo, se coloca la malla y como ven, estos son los músculos rectos del abdomen. Por encima de la malla se cierran los músculos rectos del abdomen y después por encima recién se cierra la aponeurosis. Esa es la mejor forma de colocar una malla de Marley. Supraperitoneal o subaponeurótico. Esa es la dos, no supraponeurótico, no, sino subaponeurótico. ¿Ya? Y esa está aquí el paciente que vimos hace rato, después de toda la técnica que hicimos, ya de toda esta cirugía que hicimos, ahí está el paciente. Aquí tenemos otro paciente, como pueden ver, miren esa evisceración y acá después de la cirugía. Eventración, mejor. ¿Cómo podemos prevenir las hernias incisionales? Ya, como digo, los factores de prevención de las hernias incisionales, utilizar incisiones horizontales u oblicuas cuando sea factible, tratar de evitar las incisiones verticales. Hay que usar material no absorbible de sutura en las heridas, no absorbible en heridas limpias, con bordes nítidos, usar material no absorbible. Pero en heridas sucias, contaminadas, utilizar material no absorbible. Nosotros generalmente utilizamos Vicryl en todas las heridas, pero cuando la herida tiende a poderse infectar, utilizamos material no absorbible para cerrar. ¿Ya? Evitar la tensión innecesaria en el cierre de las heridas, asegurar una hemostasia meticulosa, evitar el espacio muerto en las heridas, estimular la reducción de peso de ser posible antes de la operación, deambulación temprana. Yo he tenido muchos pacientes que me han llegado eventrados, ¿ya? Porque han aumentado mucho de peso después de un postoperatorio. ¿Ya? El otro día operé a una paciente y le he reparado la eventración en el hospital. Una paciente que hace 3 años atrás la operé de acalasia. Pero la paciente después de su cirugía de acalasia subió 30 kilos. Entonces hizo una eventración, ¿ya? En la herida que habíamos hecho, que era una mediana supraumbilical. El otro día la operé, bueno, y le cerré la herida. No hubo necesidad de ponerle malla. Bueno, jóvenes, y ese es el tema de hoy día. Vamos a salirnos de aquí. Sobre el tema de eventraciones y evisceraciones. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Los dejo libres. Hola, ¿me escuchan? ¿Me oyen? Doctor, una pregunta, en caso que no se pueda corregir una eventración inmediatamente, ¿se puede decir que no tan grande y se llega a complicar mucho más de cierto tiempo corto o sería un plazo largo? Normalmente eso es una buena pregunta porque me ayuda a orientarlos en el tema de eventración y evisceración. La evisceración, el paciente se eviscera y no se puede ir a la casa si está eviscerado. ¿Ya? O sea, no se puede dejar un paciente eviscerado, a no ser que la evisceración esté contenida. Sabemos que es abierto, pero está contenida, las vísceras no han salido, está contenida, y el paciente está en muy mal estado general, lo cual no nos permite poder entrar a operar. Pero todo paciente que se eviscera tiene que ser operado y tiene que ser corregida la evisceración antes de irse de alta, o si se va de alta y a los 2 o 3 días vuelve eviscerado el paciente, tiene que internarse y hay que operarlo y corregir. Las evisceraciones, al ser un tema más tardío que se presenta generalmente después del mes, ya entre el mes y 3 meses después de la cirugía, el paciente muchas veces ya está en la casa y dice, ay, mire, me ha salido una bolita y está aumentando de tamaño. Entonces no lo ve al paciente y se sabe que ya tiene su eventración, ¿ya? ¿Cuál es el peligro de la eventración? Que aumenta el volumen. Pero si la persona es gordita,
más rápido va a ir eso, con el transcurso del tiempo, los esfuerzos, el hacer fuerza, el caminar, va a hacer que esa eventración, ese anillo vaya agrandándose y vaya aumentando de volumen. Entonces, mientras más rápido se opere el paciente, se programe para operarse una eventración, mejor, ¿no? Para evitar que eso aumente de tamaño, como vimos los casos de la fotografía, que son realmente desastrosos, no ver esos cuadros, así que realmente son un dolor de cabeza para el cirujano. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Doctor, una consultita. ¿Por la colocación de la malla se realiza con hilo absorbible o no absorbible? No, no hay mallas absorbibles, papá. Todas las mallas son no absorbibles. No, el hilo se hace con... No hay problema. La técnica indica que puede usar hilo absorbible, ¿no? Pero o no absorbible, ¿ya? Pero si usamos hilo no absorbible, tienes un hilo que no sea muy grueso, no un problema 1 ni 0. Si es posible un problema 2-0, porque es más fácil manipular. Yo muchas veces he colocado mallas y la he fijado con Vicryl. ¿Ya? El Vicryl se reabsorbe a los 120 días. Y esos puntos que uno hace a la malla no son puntos de retención, son puntos para evitar que en el postoperatorio esa malla se mueva de su sitio. Solamente son para mantenerla en su sitio, pero no cumplen ninguna función de protección esos puntos. Entonces se puede fijar una malla con hilo Vicryl también, que es absorbible. Se puede, no hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Es un tema muy bonito porque es un tema bien actual. Ya es una patología muy frecuente, las eventraciones y las evisceraciones. Entonces, pues prácticamente cuando no son muy grandes, son fácil de fácil reparación. El problema es cuando son demasiado grandes, ¿no? Se deja a su libre albedrío. Doctor, bueno, dime, Fernando. Si el paciente tiene una eventración y también tiene antecedentes cardíacos, ¿será que puede afectar demasiado una cirugía? O sea... Depende qué antecedente cardíaco tenga, si es hipertenso, si tiene insuficiencia cardíaca, si es chagásico, ¿no? Hay muchos problemas cardíacos que puede presentar el paciente, pero para eso siempre se tiene que requerir un riesgo cardiológico. Ahora, si el paciente tiene una patología cardíaca muy incapacitante, donde el cardiólogo te dice de que pues, la cirugía constituye un peligro porque el corazón está muy dañado, muy mal, entonces hay que hacer una evaluación, una balanza, riesgo-beneficio, ¿ya? Y realmente esa eventración está causando mucho problema y le está produciendo un disconfort al paciente, le está alterando su calidad de vida al paciente, esa patología. Entonces, ahí sí justificaría el tomar el riesgo cardiológico, decir, bueno, vamos a entrar con cardiólogo, vamos a cuidar ese corazón, tratar de hacer un procedimiento rápido, ya para solucionar. Pero si es un cuadro de una eventración donde el paciente no es muy complicada su eventración, el paciente no le molesta mucho, él dice, tengo una bolita ahí, no sé, no me molesta, pero es incómodo. Pero tiene una patología cardíaca que el riesgo es mucho, el entrar a una cirugía, pues entonces ahí el riesgo es superior al beneficio de la cirugía, ¿no? Entonces ahí sí se podría pensar en no realizar una cirugía. Entonces siempre en toda cirugía que vas a realizar, siempre tenés que hacer un balance entre riesgo y beneficio de la cirugía. Cuando es cirugía de emergencia, el paciente llega con una hernia, una eventración atascada, una hernia atascada, lamentablemente ahí pues es una emergencia, es un caso de vida o muerte. Entonces ahí no se tiene que estar evaluando si el corazón va a aguantar o no va a aguantar, ¿ya?
tiene que entrar a cirugía ese paciente, pues si no lo metes a cirugía se te va a complicar y se te va a morir. No se va a morir el corazón, pero se va a morir de su eventración ahí, de su tripa que están estranguladas, ¿no? O de una peritonitis. Entonces, no te da tiempo a estar diciendo, por más que hay que hacer un riesgo cardiológico, doctor, no, es una emergencia. Por más que el cardiólogo diga está muy delicado, igual el paciente tiene que entrar a quirófano. Si no lo metes a quirófano, se va a morir, ¿no? Entonces, es muy diferente cuando tienes que hacer un procedimiento programado a cuando tienes que hacer un procedimiento de emergencia. ¿Ya estuvo? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, bueno, me despido. Hasta la próxima, el lunes. Entre mañana pasado voy a tratar de armar las listas de práctica. No he tenido tiempo de revisar quiénes son los nuevos que se han inscrito, que deben haber, porque ahorita normalmente voy a ver nuevamente, entrar al sistema para ver cuántos alumnos. Y siguen, ojalá sigan siendo los mismos. No hayamos aumentado muchos alumnos, porque eso nos favorece que podamos hacer más cómodamente las prácticas, porque si son más grupos, la distancia entre grupo y grupo es mayor para poder ir al hospital, ¿no? Ahorita más o menos estaríamos con una distancia de 3 semanas. Una semana hacen, 2 semanas no hacen y vuelven a la tercera semana nuevamente. 2 semanas no hacen, así ese es el ritmo que van a seguir. Pero si son más alumnos, probablemente tengan que pasar hasta 4 semanas para volver nuevamente a hacer la práctica, ¿no? Esto debido, como le digo, a las limitaciones que hay, ¿no? Doctor, bueno, ¿sí? Adición termina recién mañana. Por eso, quiero darme un tiempito para que después no estén apareciendo. Doctor, que no se preocupen. Ojalá la próxima semana ya podamos empezar, ¿ok? Listo, gracias, doctor. Ya, chicos. Bueno, entonces, vayan a hacer su jueves de frater, los que tienen frater. Los que no tienen frater, estudiar por lo menos. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Chao. doctor. Gracias.